próximas jornadas aportarán su visión sobre uno de los desafíos estratégicos que tiene la educación de nuestra época para hacer esa mejora cualitativa que tantas veces reclaman y que se ha elegido como el tema de esta semana de la educación. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan por su presencia y por sus aportaciones, que serán seguidas con interés por los profesionales de la educación. Muchas gracias, señores, especialmente al señor Director General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Nunca dejen el teléfono encendido, porque al que está hablando siempre le toca. Es una cosa. Bueno, pues muchas gracias al Director General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, don Xavier Prats, y muchas gracias a la señora Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. Gracias también, finalmente, a las empresas y entidades patrocinadoras de este foro por su valoración y por su apoyo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en estas jornadas. Señora Secretaria de Estado de Educación, señor Director General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, director de la Fundación Rafael del Pino, presidente de la Fundación Santillana, amigas y amigos. Les voy a presentar el programa de la semana con una contextualización que permita ordenar mejor los objetivos y la secuencia que vamos a desarrollar. Señalando que no son estas unas jornadas técnicas, tal como se programan para cualquier curso de formación, en general para esa reiterada formación continua, por otra parte tan necesaria. De otros lugares.
Pedró. Y esto es lo que ha hecho inevitable que este tema requiera la atención de las políticas públicas, y por lo que es interesante saber cómo lo ven las autoridades educativas, las del marco europeo y las nacionales, excelentemente representadas aquí por el director general de Educación de la Comisión Europea y la secretaria de Estado de nuestro Ministerio del Ramo. Si ampliamos el foco y miramos el contexto en el que se desarrolla la educación, el panorama que obtenemos es el de un mundo que se modifica y que plantea nuevos escenarios que condicionan y exigen nuevas respuestas a ciudadanos, a instituciones e inevitablemente a la educación si no quiere quedar desactualizada o insuficiente. A esas perspectivas dedicaremos la sesión de mañana, la educación en un mundo cambiante, a través de las 3 ponencias que tienen en pantalla. Nos ha parecido interesante abrir con una ponencia que recuerde cómo gran parte de la actividad en la industria y los servicios, en la comunicación y los viajes, en el comercio y las finanzas, en el trabajo y en el ocio, está poderosamente influida, replanteada y frecuentemente potenciada por la tecnología. Seguro que el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal nos ofrecerá una buena síntesis de este fenómeno tan determinante en el funcionamiento del mundo contemporáneo. La pregunta que surge de inmediato es: ¿el mundo de la educación está al margen de ese fenómeno? Por supuesto que no. Ha habido una documentada respuesta desde la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, la veterana organización que viene haciendo evaluaciones tan conocidas en los medios educativos como PIRLS o TIMSS, que estudian los rendimientos de los estudiantes en matemáticas o en lectura. El pasado mes de noviembre presentaron su estudio sobre alfabetización computacional y manejo de información, en el que participaron los sistemas educativos de 21 países. Basándose en él, el jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de la entidad, Andrés Sandoval Hernández, hablará de los estudiantes en la era digital. Y cerrará la sesión un conocido y brillante economista, César Molinas, que ha escrito importantes artículos y algún ensayo sobre las reformas que nuestro país debería abordar, no solo para superar la crisis, sino para lograr un funcionamiento más racional y un papel más positivo en distintas esferas de interés general. Es de destacar que desde una óptica externa al ejercicio profesional de la educación se reflexione sobre su importante papel en lo que sea el futuro de España. Cerraremos el jueves con las respuestas de la educación, buscando las que son estratégicas, más allá de la práctica instalada. Hemos elegido esta trilogía: innovación, recursos y profesión docente, por entender que son las claves de la respuesta que dé la educación en el próximo futuro. No en vano ponemos en primer lugar la innovación, de la que hablará Dirk van Dam, director del Departamento de Innovación e Indicadores de Progreso de la OCDE, que comprende el Centro de Investigación e Innovación Educativa y los indicadores de los sistemas educativos. Seguiremos con la ponencia sobre recursos, centrándonos en lo que falta, soportes y contenidos de una nueva educación, pues las escuelas e institutos, los edificios y equipamientos ya existen. Estará a cargo de Jean Gillen, uno de los más reputados expertos europeos en el tema. Y cerraremos con el factor esencial y estratégico, el profesorado, al que el autor de la ponencia y de un libro reciente sobre el tema, el presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, pondrá en relación con los anteriores factores, innovación y recursos, y basará su análisis en la necesidad y urgencia de robustecer la profesión docente. Termino con una información apuntada en el programa de la semana. Desde la Fundación Santillana vamos a desarrollar un programa de difusión de información relevante a personas y líderes en educación, que no son otras
que los profesionales interesados y comprometidos con su mejora. Empezaremos con las presentaciones y documentos de esta semana, porque creemos que es positivo que lleguen más ideas y experiencias de interés a los docentes y directivos que hacen la educación de cada día. Y porque parece que sí, que a verlas las hay. Y pasando del marco general a lo inmediato, decirles que Francesc Pedró, autor del documento básico de la semana, es jefe de la División de Políticas Sectoriales de la UNESCO, en la que se incluye el impacto de la tecnología en la educación. Anteriormente fue administrador principal del Centro para la Innovación y la Investigación Educativa de la OCDE. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, señora secretaria de Estado, señor director general, señor presidente de la Fundación, señor director de la Fundación del Pino, señor vicepresidente de la Fundación, señor Díez-Oclainer, a quien tengo muy presente. Miren, yo quisiera empezar recordando que yo estaba entre el público hace aproximadamente 25 años, cuando todavía era un estudiante de doctorado. Y siempre, incluso cuando dejé de vivir en Madrid, tenía una especie de espía, en realidad era una persona que trabajaba cerca de la Fundación, que en mi ausencia asistía a la semana monográfica, se retiraba la documentación y me la tenía lista para mandármela por correo, ¿no? Tal es la pasión con la que siempre he vivido esta semana monográfica. Bien, yo debo decirles que en el caso específico que nos ocupa en esta oportunidad, en el caso de la tecnología, yo soy una de las personas que vive esta temática con pasión y eso es lo que voy a intentar transmitirles aquí, donde vamos a hacer una especie de lectura multimedia del documento, en la cual espero que los mensajes principales sean, digamos, los mismos que van a encontrar cuando tengan la oportunidad de leerlo con detalle, pero vamos a utilizar unos soportes distintos. En este sentido, debo empezar agradeciendo, digamos, la participación de otros valiosos autores del documento, a los que querría citar aquí, que no están con nosotros por razones, lógicamente, de su ubicación. Se trata de los profesores Ignacio Jara, de Chile, César Núñez, de Brasil, Patricia Ames, de Perú, y Claudia Limón, de México. Con ellos iniciamos la andadura de este documento, inicialmente focalizado en el ámbito de América Latina, hace aproximadamente unos 8 meses. Un documento que fuimos elaborando poco a poco, como se hacían antaño los guisos, ¿verdad? Y que tuvimos la oportunidad de presentar conjuntamente con la Fundación y gracias a los desvelos y trabajos de su director de Educación, Mariano Jabonero, en Colombia, en Bogotá y seguidamente también en Sao Paulo, en Brasil. Y en los próximos días, en abril concretamente, se va a presentar también en Lima, en Perú. De todas maneras, el documento que hoy tienen ustedes en sus manos ha sufrido, digamos, sucesivas transformaciones y debe mucho no solo a la contribución también de Mariano Jabonero, a quien me referí, sino también directamente a la de Emiliano Martínez, que aparte de ser vicepresidente de la Fundación, debe tener, digamos, algo en la sangre porque realmente es editor apasionado, ¿no? Y gracias a sus desvelos hemos conseguido mejorar enormemente esta calidad y la calidad de este documento y darle un enfoque aún más interesante y más global. Lo que sí me he permitido, como uno de los autores, es la salvedad de saltarme a la torera una indicación que recibí del editor, que fue limitar la presentación al tema de tecnologías para la mejora de la educación. Y yo quise insistir en que debía tratarse de tecnologías para la transformación de la educación. Con esta salvedad, digamos, voy a empezar la presentación. Y lo primero que voy a hacer es contarles una pequeña anécdota. Miren, yo tengo un buen amigo griego, que hace aproximadamente unos 20 años decidió hacer su tesis doctoral en economía sobre el tema del impacto de la tecnología en los resultados escolares. Ustedes saben, bueno, probablemente muchos de ustedes sepan que cuando uno emprende una investigación, lo más importante de todo es precisar la pregunta de investigación y luego, lógicamente, lanzarse a encontrar las evidencias, hacer los experimentos y demás. Bueno,
tal fue su desesperación con esta pregunta que, como buen griego, no se le ocurrió otra cosa, un verano, que subir al oráculo de Delfos y hacer toda la ceremonia, toda la liturgia, y lanzar una pregunta, ¿no? Y la pregunta que él lanzó fue la siguiente, estamos hablando de 20 años atrás. Oráculo, por favor, ¿me podrías decir si llegará el día en que todos los alumnos y todos los profesores en Europa tendrán dispositivos que les permitan beneficiarse de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, el oráculo no tardó en responder, con una voz, digamos, atronadora, le dijo: sí, ese día llegará, pero tú no lo verás. Bueno, el investigador, mi amigo, quedó compungido, lógicamente, pero pensó, bueno, todavía como buen investigador puedo hacer una segunda pregunta, ¿verdad? Bien, la segunda es, ¿llegará el día en que esos dispositivos transformarán los procesos de enseñanza y aprendizaje? Se hizo un silencio. Mi amigo, pronto un carraspeo, y el oráculo le dijo: llegará, pero yo no lo veré. Bueno, en fin, ahora estoy haciendo, ¿verdad?, un poco de broma, pero esto es una cuestión que nos parece extremadamente importante, ¿no? Es decir, todos tenemos en el fondo la ambición de pensar que llegará el día en que veremos por fin transformar singularmente la educación escolar. Y parece que ese día, como decía muy bien Emiliano, por diversas razones no acaba de llegar. Miren, nosotros cuando abordamos este documento quisimos no tanto hablar de la tecnología y de los dispositivos, ni tampoco hacer evangelismo, ni referirnos a oráculos, sino sencillamente pensar en cosas muy prosaicas. En concreto, ¿qué transformaciones necesitaría hoy la escuela? ¿Cuál es el potencial de la tecnología en el contexto de esas transformaciones? ¿Cómo podemos conseguir que esas transformaciones tomen cuerpo? Y finalmente tomar, digamos, partido por algunas recomendaciones. Y al hacerlo, desde el primer momento tuvimos bien claro que esto no iba de tecnología, que esto iba de estos señores, ¿verdad? Esta es una foto que yo mismo tomé en una visita a una escuela en el Distrito Federal de Bogotá, en las afueras, y como estos niños hay millones, ¿verdad? Millones. ¿De qué manera, con niños como estos o como los que ustedes ven probablemente cada día, puede la tecnología ayudar, ¿verdad?, a que aprendan más y mejor? Bien, lo que hicimos en el documento fue también un pequeño experimento. Una vez estuvo escrito, ya saben que hay una aplicación para todo, lo imaginable. Hay una aplicación que permite contar las palabras y, por tanto, saber exactamente cuáles son las palabras con más frecuencia utilizadas en un documento. Hicimos el test. Pasamos el documento por esa aplicación y, lógicamente, tratándose de un documento sobre tecnología, ustedes esperarían ver que la palabra tecnología, ordenador, tableta, etcétera, fueran las más citadas, ¿no? Bueno, pues este es el resultado de nuestro experimento. En fin, si prestan atención, verán que prácticamente no está. Y, sin embargo, hay palabras que son realmente extremadamente interesantes y algunos podrían pensar que es curioso que salgan aquí, como por ejemplo la referencia a PISA, que en el fondo está planeando un poco sobre todo nuestros debates, ¿no? La palabra investigación, la palabra en el centro, ya ven que el tamaño es proporcional al número de citas, ¿no? Contenidos, profesor, escuela, aula, pedagogía, en fin, de esto habla el documento. Yo no se lo voy a leer, lógicamente, pero sí me gustaría empezar haciendo una pequeña, digamos, presentación de cómo, a través de estas reflexiones, hemos llegado a las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Es decir, ¿por qué creemos, para empezar, que la escuela debería, digamos, ser objeto de una serie de transformaciones? Bueno, para empezar, miramos al contexto. Y aquí les presento. En razón del tiempo solo van a ser flashes, pero desde luego ustedes tendrán esa presentación disponible para poderla revisar cuando quieran. Aquí tienen, por ejemplo, una primera transparencia que nos muestra cuál es el impacto de la tecnología en el lugar de trabajo. En concreto, se les preguntó a una muestra significativa de trabajadores en estos países, incluido España, y como ven, con distintos perfiles,
hasta qué punto en los últimos 3 años habían, digamos, sido objeto en su lugar de trabajo de transformaciones en términos de procesos o de tecnologías. Miren, aquí tienen el resultado, incluso en el contexto de la crisis económica y pensando además no solo por encima de la línea horizontal, ¿verdad?, las profesiones más cualificadas y por debajo las menos cualificadas, en todas ellas en los últimos 3 años se ha dejado sentir la innovación de base tecnológica o de base de procesos. Este es el mundo en el que vivimos y esto solo hace referencia a los 3 últimos años. Estoy seguro que si repitieran esta encuesta el próximo año volvería a salir un resultado parecido. Saquen conclusiones, es decir, este es el mundo en que nos ha tocado vivir. Es cierto, además, que si observamos la historia más reciente de nuestro país junto al de otros países que han sufrido enormes, digamos, transformaciones de la educación, es fácil ver que, digamos, hemos avanzado muchísimo en poco tiempo. Hay países que lo han hecho más. Miren, esta gráfica compara, por ejemplo, la diferencia en términos de competencias lectoras entre la generación mayor, en términos de edad, entre 55 y 75 años, es la que se encuentra a la izquierda, y la generación más joven, entre 16 y 24 años de edad, que es la que se encuentra, digamos, a su derecha, ¿no? Ahí pueden ver la ganancia de un país muy peculiar, con la ganancia que tuvimos, por ejemplo, en España, la ganancia todavía mayor en términos de Finlandia, y observen también cómo estamos partiendo de puntos muy distintos, ¿verdad? Es decir, que, digamos, nuestra historia es la que fue, por decirlo así. Fíjense aquí cómo el crecimiento que hemos tenido en España, a pesar de que empezamos mucho más atrás, en términos de dimensión, es equivalente al de Francia. Fíjense también cómo es semejante al de Alemania, y, desde luego, mucho mayor que el de otros países que empezaron, lógicamente, con un capital, digamos, de competencias desde ese sentido mucho más elevado. Imagínense la comparación entre España y Estados Unidos desde este punto de vista, digamos, es muy ilustradora. Es decir, ustedes pueden pensar lo que quieran de la calidad de la provisión escolar, pero lo cierto es que históricamente hemos avanzado enormemente. En fin, no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Esto es yo creo que muy importante. Por tanto, de una u otra forma hemos tenido hasta ahora un sistema escolar que ha dado sus frutos, un sistema de formación que ha dado sus frutos también, pero claro, la pregunta es, ¿puede este sistema que nos ha dado tan buen resultado en términos de cantidad resistir el envite de esas, digamos, de esa necesidad de cambio cualitativo? Miren, sabemos además que la inversión en educación es muy importante. Cuando miramos, por ejemplo, la diferencia entre las personas que dentro, digamos, de un país tienen las competencias lectoras en el grado superior, en lo que se llama los niveles 4 o 5, y comparamos las posibilidades que tienen ante la vida con aquellas personas que solo están en los niveles más bajos, es decir, 1 o por debajo de 1, fíjense, la probabilidad de los que tienen competencias lectoras superiores de tener mejor salud es prácticamente de 2 a 1. Lo mismo de encontrar un empleo, de generar mayores niveles de confianza, de participar en actividades de voluntariado, de ser más eficaz políticamente, en definitiva de estar más comprometido políticamente y, por supuesto, esto ya es lógicamente muy sabido, de conseguir mejores salarios. Por consiguiente, cuando hablamos de las competencias, estamos hablando de algo que tiene mucho sentido no solo económicamente, no solo para el beneficio de las empresas en las que todos terminamos, organizaciones en las que terminamos trabajando, sino incluso para nuestro propio bienestar a escala individual y social. Bien, nuestros sistemas nos están pidiendo de una u otra forma el contexto que nuestros sistemas educativos sean más eficientes. ¿Y esto qué significa? Básicamente que, cosa que no sucedía nada más que 15 años atrás, vivimos en un contexto dominado en definitiva por una presión evaluadora. Esta fotografía, digamos, no tiene más que un valor metafórico, ¿eh? Está hablando en definitiva de PISA como podría hablar de cualquier otro elemento. Pero es evidente que este elemento no existía tiempo atrás y hoy todo lo que hacemos, en definitiva, en el sistema escolar tiene que ser objeto, digamos, de una evaluación que nos ayude no tanto a decir una vez más qué mal estamos, sino sobre todo qué podemos hacer para mejorar, ¿verdad? Pero en segundo lugar, esta demanda de mayor eficiencia que no teníamos, insisto, 15 años atrás, y esto es solo, en definitiva, un indicio, debe hacerse en un contexto en el que
digamos, Mafalda acostumbraba a decir, entre otras cosas, el dinero no lo es todo en la vida. Decía, también están los cheques. En este caso, en educación, lógicamente, el dinero sigue importando, ¿verdad? Pero no es porque estemos tan solo en un contexto de crisis en el que más tarde o más temprano pues vamos a empezar a volver a ver la luz, sino sencillamente porque esto es algo que no pasaba, por ejemplo, en los años 60 o en los 70. Estos son pesetas, no sé si se acordarán. Cada peseta, cada euro que se invierte en educación, debemos ser capaces de acreditar cuál es el retorno que nos da. ¿Saben? Porque hay muchas otras necesidades sociales que están pidiendo también ese tipo de inversión, sobre todo cuando se trata de inversión pública. Máxime si se trata también de inversión privada, como es el caso muchas veces de las familias en este y en otros países de la Europa meridional. Por tanto, hay que hacer las cosas mucho mejor y hay que hacerlas además dando razón, ¿verdad?, de cómo utilizamos los recursos que el Estado o las familias ponen a nuestra disposición. Difícil, ¿verdad? Difícil. Y en todo esto, ¿qué pinta la tecnología? Pues miren, el documento en este sentido es muy claro. Básicamente, nuestra argumentación es muy sencilla. Miren, la transformación a la que debemos someter las escuelas es una transformación muy simple. Debemos ayudar a los docentes a ir más allá, no abandonar, ir más allá de la transmisión de contenidos para contribuir al desarrollo de las competencias de los alumnos. Pero esto, es la segunda tesis del documento, solo lo podemos hacer si realmente ayudamos al cuerpo docente, en el sentido más amplio del término, a desarrollar las competencias profesionales apropiadas, ¿verdad? Apropiadas para aprovechar esas ventanas de oportunidad que precisamente creemos que, entre otras cosas, ofrecen las tecnologías hoy, a diferencia de las tecnologías que teníamos tan solo 15 años atrás. Y me extenderé en este sentido. Estos son, en definitiva, los mensajes básicos del documento. Ahora me van a permitir, de todas maneras, que elabore un poquito más algunas de estas ideas. Y para empezar, quisiera compartir con ustedes cómo vemos el potencial de la tecnología en este sentido. Bueno, miren, voy a empezar con dibujos animados. Un poco porque esta será una sesión larga y para que un poco podamos sonreír un poco. Para demostrar con este pequeño vídeo lo que denominamos, digamos, la tristeza de los cambios denominados de primer orden, ¿verdad? Muchas de las iniciativas en el ámbito de la tecnología educativa en los últimos 25 años se han limitado a hacer proposiciones de cambios de lo que nosotros denominamos de primer orden. Es decir, vamos a seguir haciendo, en definitiva, lo mismo que hacíamos, pero lo vamos a hacer con soportes y tecnologías distintas. Van a ver exactamente a qué me estoy refiriendo con este vídeo. Por favor. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8.
Yo creo que el mensaje, ¿verdad?, está bien claro. Y es lógico que cuando repasamos un poco la historia más reciente, ya no estoy hablando de muchos años atrás, podamos explicar realidades como la que muestra esta transparencia, que en definitiva lo que nos está diciendo es que cuando no partimos de las necesidades reales que se dan en el aula, sino que imponemos herramientas, como decía este administrador, de modernización de la escuela. A partir de hoy su escuela será moderna, digamos por decreto, por decirlo así. El resultado con el que nos encontramos es que el uso real de esas herramientas es muy bajo. Miren, en el último estudio europeo, son datos del curso 2011-2012, en el curso equivalente a lo que sería la secundaria superior, el primer curso de la secundaria superior, nos encontramos que incluso en los países más avanzados en términos del uso de la tecnología en el aula, como es el caso de Dinamarca y Noruega, apenas se puede decir que se usa el equipamiento existente en las escuelas por término medio una vez por semana. Miren, ¿qué quiere que les diga? Recuerden la imagen de las pesetas, ¿no? En fin, yo diría, para utilizar un refrán bien conocido, para este viaje no hacían falta alforjas, ¿verdad? Si hemos de terminar así, mal, ¿verdad? Por consiguiente, quizás el tema es cómo procedemos a esa a proveer, digamos, los instrumentos para esa necesaria transformación. Déjenme que siga en este sentido, porque también en uno de los estudios que se acaba de lanzar de la OCDE se demuestra una vez más que no es tan importante cuánto se usa la tecnología, sino una vez más cómo se usa. Miren, esta transparencia les muestra, por ejemplo, los diferenciales de uso entre los países que usan menos la tecnología para cada una de las actividades descritas y arriba, los países que la utilizan más. Fíjense cómo si se observan los países mencionados en la parte baja, es decir, los países que, de acuerdo con los datos de PISA, menos utilizan la tecnología en el aula, resultan ser países que están precisamente en el top 10, ¿verdad?, de los rankings en PISA. Sin embargo, los países que se encuentran en los niveles más altos de utilización, bueno, pues ofrecen en algunos casos muy buenos resultados relativamente, digamos, notables, como es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, pero en otros casos resultados más bien medios y en muchos casos semejantes a los que tenemos en el caso del Estado español. Por consiguiente, la pregunta no es si la mera presencia de la tecnología lleva consigo una ganancia de los aprendizajes. La pregunta debe ser cómo se utilizan las herramientas, porque es ese cómo el que nos da la clave de la ganancia, no la presencia ni incluso la intensidad de uso. ¿Cuántas veces no habrán ustedes tenido en las manos, verdad, el dilema de saber si para hacer un determinado escrito lo empiezan, estoy hablando de años atrás, en lápiz, directamente en bolígrafo, en pluma estilográfica? ¿Cambia eso la calidad del contenido? No, le ofrece algunas ventajas comparativas. Por ejemplo, si utiliza el lápiz podrá borrar con facilidad. Si utiliza una pluma estilográfica, más vale que se fije, ¿verdad? Pero eso no cambiará la calidad, ni el número de faltas de ortografía, ni, por supuesto, el contenido que está escribiendo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que nos está pasando hoy, con la diferencia de que ya no hablamos tanto de dispositivos, cuanto, sobre todo, de aplicaciones y de contenidos. Lo importante es el cómo, es la pedagogía. Entonces, ¿cómo podemos realmente utilizar la tecnología de forma estratégica para ir un poco más allá de esos cambios de primer orden? Es decir, no, en el fondo seguimos haciendo lo de siempre, pero utilizando soportes y tecnologías distintas. No, lo que queremos nosotros es hacer las cosas distintas, porque ahí es donde precisamente muchos estudios económicos han demostrado, en el caso de la empresa, solo cuando se cambian los procesos gracias a la tecnología se observa una mejora en términos de productividad. Pues lo mismo en el contexto escolar. Solo observaremos mejoras en el momento en que empecemos a cambiar precisamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿A qué me refiero en concreto con estos cambios de segundo orden, donde no solo cambiamos el soporte, sino que cambiamos la actividad? De nuevo me van a permitir que comparta con ustedes un segundo vídeo. Vídeo, por favor.
Fascinante, ¿verdad? Fascinante. Bueno, ustedes pueden pensar que este es un vídeo que habla de tecnología y que intenta venderles dispositivos que ni siquiera están en el mercado. No, no. En realidad, todos los dispositivos, aplicaciones que pueden ver ahí, hace años que están disponibles y además los precios están bajando. Miren, lo más importante de este vídeo no es la riqueza, los colores, ¿verdad? No, es un vídeo que les invito a que vuelvan a ver, probablemente deberían verlo un par de veces más, que nos habla fundamentalmente de pedagogía y nos permite entrever de qué manera un uso estratégico de las oportunidades que nos ofrece la tecnología nos permitiría hacer cosas distintas. Por eso llamamos a este tipo de cambio de segundo orden. Ya no hacemos lo mismo, hacemos otras cosas. Este es solo un ejemplo. Podrían encontrar muchísimos más y el documento en este sentido es prolijo en este tipo de ejemplos. Entonces, déjenme que les ayude un poco a recuperar algunas ideas clave que están en este vídeo. Por ejemplo, ¿qué nos ofrece la tecnología hoy? Que es, digamos, algo impresionante, ¿verdad? Pues esa idea del feedback inmediato y con un objetivo de evaluación formativa, no solo sumativa. Esto lo han visto en el vídeo, lo han visto, digamos, en esta aplicación, pero hay infinidad de ellas que permiten hacer algo parecido. En segundo lugar, que han visto también algo muy importante en el orden del día hoy de la agenda, digamos, en los países europeos, el aprendizaje personalizado. Esta idea de qué modo la tecnología puede ayudarnos a diagnosticar en qué momento exacto, qué dificultades de su aprendizaje, qué dificultades encuentra el estudiante o la estudiante y qué tipo de actuaciones remediales podríamos proponerle. Lógicamente, todo esto exige detrás una ingeniería pedagógica y, por tanto, una mente pedagógica detrás. Pero gracias a la tecnología podemos hacerlo y podemos hacerlo mucho mejor. En tercer lugar, el aprendizaje cooperativo. Desde luego, digamos, la tecnología que estamos mostrando aquí no es imperativa para hacer actividades de aprendizaje cooperativo, pero fíjense que con el perfil de estudiantes al que esta actividad se refería, 14, 15 años de edad, la tecnología es un poderoso incentivo. En realidad el vídeo nos presenta el caso de una chica, y está bien que lo haga, porque precisamente uno de los problemas que tenemos en Europa es nuestra capacidad de atraer las chicas hacia el mundo de la tecnología, pero implícitamente debería hablarnos también de otro problema grave que tenemos, que es el desenganche de la escuela que realizan cada vez más chicos y no chicas, ¿verdad? Entonces, poder encontrar un entorno en el que los chicos encuentren incentivos, digamos, se les facilite la motivación, esto es muy importante también y lo conseguimos en buena medida gracias a la tecnología. El aprendizaje ubicuo, esto es algo que, aunque se imaginen que no está sucediendo, en realidad, lo verán más tarde con un gráfico, está sucediendo. Uno de los usos que los alumnos, sobre todo de secundaria, están dando a la tecnología que tienen en casa es precisamente resolver las tareas escolares. Eso no significa que lo hagan necesariamente como nosotros esperamos que lo hagan, pero le dan ese uso. Por consiguiente, podemos hacer que el aprendizaje transite, digamos, en la nube, nunca mejor dicho, de un lugar a otro, ahí donde quiera que esté él o ella con una conexión. Pedagogía por proyectos, de nuevo, no se trata de ninguna novedad tecnológica, pero claro, la tecnología nos ayuda a desarrollar ese proyecto, esa visión. Conexión con la comunidad. Luego verán enseguida otra imagen donde lo vemos a escala incluso europea. Importantísimo, no necesitamos traer a la escuela a la gente, podemos llegar allí donde estén a condición que estén conectados. Y lo más importante de todo, miren, si hay algo sorprendente en este vídeo, es precisamente, imaginarse cuál debe ser el perfil y las condiciones, ¿verdad?, de formación, de apoyo que reciben docentes como los que tienen la misión de desarrollar este tipo de nuevas pedagogías, ¿no? En el documento nos referimos a ellos como orquestadores, ¿verdad?, en un contexto plagado de diversidad de recursos, no solo digitales y también no digitales, pero además
como un referente también para cada uno de los alumnos, ¿no? Esto es algo que desarrollamos, yo creo, digamos, muy bien en el documento. Aparte, lógicamente, la tecnología no solo nos permite modificar la pedagogía, sino que nos permite también aprender, digamos, otros contenidos o aprenderlos de forma mucho más apropiada que simplemente con el lápiz y el papel o la pizarra. El documento, de nuevo, ofrece decenas de ejemplos de aplicaciones, de usos, siempre validados empíricamente. Yo no voy a extenderme aquí, pero les invito a que repasen los capítulos dedicados a las ciencias y cómo la tecnología puede ayudarnos a visualizar, modelar e incluso simular. En el caso de las matemáticas, imagínense la diferencia que hay entre aprender el significado de una fórmula y ver inmediatamente cómo, al cambiar algunos de los factores en esa fórmula, eso se refleja en una gráfica dinámica, ¿verdad? Evidentemente, eso es lo que denominamos las anotaciones enlazadas. En estudios sociales, ¿de qué forma dispositivos que los propios alumnos llevan en el bolsillo, como por ejemplo sus teléfonos celulares, pueden ayudarles a documentar fenómenos que están sucediendo en el entorno en el que está su propio centro? Y, últimamente, digamos, que también lo debatimos en el documento, la cuestión de la introducción de la programación como una nueva materia escolar, algo que nos llevaría, lógicamente, muy lejos, pero que parece ser, efectivamente, ya una realidad en un 10% de las escuelas europeas y también de Norteamérica, algo que está yendo a más prácticamente desde los últimos 4 o 5 años. No solo con la vocación de dar salida a esa creciente demanda de lugares de trabajo relacionados precisamente con la programación o las ciencias de la computación, sino también como una manera de prodigar en un contexto que es amable para el estudiante una aproximación científica a problemas que son de la vida cotidiana. Es decir, si algo tiene la programación es que, entre otras muchas cosas, aparte de ser una gimnasia mental muy importante, te ayuda verdaderamente a identificar, digamos, las distintas fases con las que debemos aproximarnos y descomponer un problema para poder llegar verdaderamente a una solución. No es sorprendente que se esté adoptando en tantos países e incluso en algunos centros aquí mismo, ¿no? Voy llegando al final. Bien. ¿Dónde está la piedra filosofal en todo esto? Es decir, ¿cómo hacemos el salto, verdad, de una realidad en la que todavía estamos, desgraciadamente, en cambios de primer orden, si es que los tenemos, a una realidad con cambios de segundo orden? Miren, nosotros estamos asistiendo a lo que podríamos denominar los componentes de una tormenta perfecta. En primer lugar, tenemos unos alumnos, y esto no podemos hacer nada en contra de ello, unos alumnos que están permanentemente conectados. De hecho, hasta hace bien poco podíamos decir que están permanentemente conectados en todas partes, menos en la escuela. Ahora ya no lo podemos decir, porque efectivamente hay muchos sistemas escolares, en el último caso el Distrito Escolar de Nueva York, que han levantado la prohibición de llevar y utilizar los teléfonos celulares en el aula. No solo eso, sino que invitan a los centros escolares, a los profesores y a las familias a explorar vías en las que se pueda aprovechar ese potencial. Además, dense cuenta que esto es un enorme ahorro económico, porque en lugar de seguir invirtiendo en equipamientos, utilizamos equipamientos que la mayor parte de los alumnos tienen. Lógicamente, lo sabrá que no los hay, ¿no? Pero no hace falta que a los alumnos les digamos nada, porque como muestran estos datos que nos vienen de PISA, disculpen porque la fuente está escondida más abajo, dense cuenta de que aproximadamente en el año 2012, y para el conjunto de los países de la OCDE, cerca del 50% de los alumnos de 15 años de edad hacen sus tareas con el ordenador en casa. Son ordenadores conectados a Internet. El 50%. En fin, yo no sé si ustedes son aquí muchos docentes, pero la pregunta que inmediatamente me surge es, entonces, si hacen esas tareas conectados a Internet, ¿no deberíamos cambiar la naturaleza de las tareas? Porque, claro, si a un alumno de 15 años de edad le preguntamos ¿cuáles son las 3 causas fundamentales de la Revolución Francesa?, necesitan que les explique qué va a hacer, cómo va a resolver esa tarea. En cambio, quizás si le preguntamos ¿cuáles son las 3 diferencias fundamentales entre las causas que llevaron a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana?,
Bueno, eso este año que yo sepa no está todavía en la Wikipedia, pero quizá el año que viene sí, ¿verdad? Con esto quiero decir, dejando bromas aparte, que debemos encontrar un tipo de tareas acorde con lo que esperamos de los alumnos y también acorde con las herramientas de las que disponen. Ellos ya lo están haciendo. Pregúntense si nosotros estamos verdaderamente a la altura de lo que ellos serían capaces de hacer. Primeramente, por tanto, los alumnos. Segundo elemento de esta tormenta perfecta, miren, las patentes. Este es el crecimiento de las patentes en tecnología educativa entre los años 1996 y 2010. Esto no para de crecer. No solo es un tema de invenciones, de nuevos diseños, fundamentalmente vinculados con sistemas de programación, maquinaria inteligente, por decirlo así, y dispositivos específicamente pensados para el ámbito de la educación. Es que además, esto no es una cosa de cuatro locos. Resulta que la industria, y digamos, en este caso solo tenemos los casos de la industria norteamericana, está realmente financiando a las startups que se dedican a la tecnología educativa. Piensen que años atrás, 20 años atrás, cuando hablábamos de tecnología educativa o de empresas de tecnología, hablábamos fundamentalmente de empresas que básicamente ofrecían equipamiento, dispositivos. Hoy en día hablamos de empresas que ofrecen aplicaciones y, sobre todo, servicios. Y cuando digo servicios, incluyo en esa palabra también el contenido. ¿De acuerdo? El hecho de que haya tanta expectativa de inversión obedece no a una quimera, sino indefectiblemente a un análisis serio del crecimiento que esta industria está teniendo. Es más, tenemos más datos que nos permiten darnos cuenta de que incluso en contextos de crisis económica que han sufrido no solo los países de Europa, sino también fuera, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, a pesar de que en la mayor parte de los estados el gasto público en educación ha disminuido por efecto de la crisis, el gasto en tecnología se ha mantenido y en algunos estados ha crecido. ¿De acuerdo? Luego, eso significa que esas expectativas, de una u otra forma, en determinados contextos, se están dando. Por consiguiente, tercer elemento. El segundo era las patentes, el tercero es la industria que se está moviendo. Además, disponemos de nuevas herramientas, algunas de ellas verdaderamente sorprendentes. Les traigo aquí algunos ejemplos para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿verdad?, con el mercado local, por decirlo así. Les traigo, digamos, elementos que vienen, en este caso, vienen de Australia, de Canadá y de Estados Unidos. Miren, así es como se hace, por ejemplo, típicamente en Canadá, una comunicación para avisar a la familia de que la semana próxima tendremos una reunión de padres y de madres, ¿verdad? Me imagino que aquí debe ser probablemente lo mismo, ¿no?, con un papelito. Así es como se puede hacer desde hace años ya. Es decir, mandando un mensaje a cada una de las familias y además teniendo el registro de qué familias han visto el mensaje, qué familias piensan participar, etcétera, ¿verdad? No es sorprendente. Lo que es sorprendente es que esto realmente no se esté utilizando más, porque realmente es un uso tremendamente eficiente, digamos, de la tecnología. Segundo elemento, la comunicación. En la columna de la derecha tienen algunas de las herramientas que probablemente algunos de ustedes estén utilizando, singularmente la primera, WhatsApp, y digamos que se ha convertido, ¿verdad?, en algo con lo cual mucha gente no sabría vivir, digamos, si lo perdiera. Y el tercero, que es Instagram, que forma parte, sin duda, de las vacaciones de muchos de ustedes, como de las mías, ¿verdad? Bueno, al lado, en la columna de la derecha, tienen equivalentes en el sector estricto de la tecnología educativa. Y además les he puesto también las cifras que dan cuenta de cuántos usuarios tienen. Miren, ciertamente WhatsApp tiene aproximadamente unos 400 millones de usuarios en el mundo y tiene unos 550 millones de dólares invertidos detrás. En el caso de Remind, tenemos a 23 millones de docentes que lo están utilizando y hay 560 millones de dólares invertidos detrás. Fíjense en el último, quizás el más conocido en la comunidad educativa, Edmodo, 46 millones de docentes, prácticamente 600 millones de dólares invertidos, ¿verdad? Por consiguiente, tenemos nuevas herramientas de comunicación, miren, y la gente los está utilizando. Los docentes los están utilizando. Tenemos también nuevos entornos de evaluación. Miren,
hasta hace bien recientemente era típico que tuviéramos mecanismos de evaluación sumativa importantes con carácter longitudinal, pero analizábamos los datos a escala de centro escolar generalmente a destiempo, cuando ya prácticamente no podíamos hacer nada. Hemos tenido una primera generación de herramientas muy valiosas de diagnóstico que nos ayudan a determinar dónde están las lagunas en el aprendizaje del conjunto del grupo clase o de alumnos en particular, pero vamos mucho más allá. Tenemos ya aplicaciones que permiten que el alumno construya su propio portafolio, es decir, guarde de forma acumulativa e interactiva las producciones, digamos, que va creando él mismo como, en el fondo, aprendiz académico, ¿no? Además, tenemos también nuevas herramientas de evaluación. Miren, típicamente reconocerán aquí, un texto de alguien que está aprendiendo a escribir en inglés y las correcciones de su profesor o de su profesora. Tenemos aplicaciones que permiten hacer exactamente lo mismo con cierta fiabilidad, digamos, en serio, pero que además, cuando nos dicen esto está mal, hacemos un pequeño clic y nos explica por qué está mal, de una manera amable. Es más, podemos escoger entre aproximadamente 10 tipos de voces distintas, a cual nos parece quizá que sea el tutor o la tutora de inglés que más amable nos parezca, ¿verdad? Bien. Finalmente, quisiera concluir con un último ejemplo que da idea, ¿verdad?, de toda esta tormenta que nos está llegando, el análisis de datos a nivel de sistema, que puede predicarse igualmente a escala de centro, a escala de comunidad autónoma o de distrito o de país, ¿no? Generalmente todos los sistemas avanzados disponen de mecanismos de datos estadísticos y de su proceso, como el que muestra en esta imagen, pero fíjense que cada vez más disponemos de sistemas que con geolocalización nos permiten determinar cuáles son los valores de determinado centro educativo en el contexto de una determinada demarcación, cómo está ese centro por comparación a la media de esa región, cuál es el perfil de un determinado alumno. Es decir, podemos prácticamente hacer lo que queramos porque tenemos muchísimos datos y por eso la nueva frontera es la frontera precisamente del análisis de datos a nivel, de sistema, ¿no? Estos son algunos ejemplos de la tormenta que nos está llegando. Quisiera ahora llegar a la conclusión a través del último vídeo que les voy a mostrar, que ofrece a modo de síntesis algunas de las ideas que hemos recogido en el documento. Este vídeo viene de Noruega y está en lengua inglesa. Vídeo, por favor. I've been thinking about something. We have so many cool gadgets nowadays. iPads and laptops and smart mobile phones. Use the tools we're most comfortable with. Use of these gadgets is abbreviated to ICT, Information and Communication Technology. In fact, many people believe that children learn much better by using ICT, but many local authorities struggle to provide their students with this. The problem is not the actual hardware. The schools are full of it. The problem is how to use ICT smartly to improve learning. But why is better learning important? Well, Norwegians like to think they are the best. However, the truth is that even though Norway spends more money on schools than most countries, Norwegian students score average on international PISA and TIMSS tests. Why is it like that? And what are the consequences? Norway currently makes a good living from its oil. However, it could all be gone by as soon as 2030. People say that after the oil, we will live off knowledge. As far as I can see, this means that more of us will have to get a good education. But with so many of our young people dropping out of high school, can we really claim that we're on the right path to become a knowledge-based society? It doesn't look like it. Are we just expecting our students to suddenly realize that they are the nation's future and get their act together?
Or should we try to make schools more relevant and motivating for students so that this happens naturally? If more students learn better, would that possibly motivate them to continue and not drop out of high school? Wouldn't that actually help to create a knowledge-based society? Okay, if we agree that society benefits from improved learning, how do we reach this goal? Well, then we're back to the gadgets. I believe it would be smart to take advantage of students' interest in ICT. Computers can teach us to learn things in different ways. And they also make learning advanced concepts easier if that's what you want. Imagine, instead of reading about DNA molecules and cramming in facts you don't really understand, why not visualize, simulate, and animate the DNA molecule? Wouldn't this make school more exciting if you actually understand what you learn? How about math? Wouldn't learning improve if formulas were brought to life using dynamic graphs, rather than struggling with cryptic X's and Y's? And how about other subjects? Would it inspire us to have all the information in the world at our fingertips, just a few mouse clicks away? I think it would. I feel excited just thinking about it. So what's holding us back? Well, ICT is a part of the curriculum as the 5th basic skill. That's a good start. But the curriculum itself is no guarantee, because nothing happens to those who don't follow it accurately. Therefore, it's probably more important to get the actual teachers into the idea of using ICT in their lessons. Could increased use of ICT in teacher training encourage teachers to use ICT in their own lessons? And what if they were given the time and resources to keep their ICT knowledge up to date? Wouldn't that pave the way for smarter use of ICT in education? Could we, by using ICT smartly, improve learning, motivation, and then results? If we could do that, wouldn't we be better suited to create the knowledge-based Norway of the future? Bien, creo que se trata de un vídeo magnífico que resume algunas de las tesis que defendemos precisamente en nuestro documento. Quisiera terminar, de todas maneras, refiriéndome al nudo gordiano de la cuestión. Miren, la siguiente transparencia les muestra la evolución de algunos datos muy importantes a escala de los países de la Unión Europea. Compara los datos en algunas variables entre el año 2006 y la última cifra que tenemos, del 2012. Por ejemplo, fíjense, estos son los datos correspondientes a 2006 en cuanto, por ejemplo, a ordenadores con Internet por cada 100 estudiantes en los centros, pero fíjense ya en el año 2006 teníamos aproximadamente un 90% de los docentes, esto se refiere al tramo de edad equivalente a la enseñanza secundaria obligatoria, digamos, que utilizaba la tecnología en la preparación de sus clases. Y, sin embargo, digamos, un número muy reducido, en torno al 12%, utilizaba algún tipo de tecnología en un 50% o más de sus lecciones. La pregunta es, ¿hemos conseguido que esas cifras mejoren? Bueno, el resultado es que sí, en un ámbito que es lógicamente el de la presencia de la tecnología, pero no necesariamente en los demás. En algunos casos, en el de la preparación de las clases, porque ya estábamos muy arriba, ya estamos prácticamente en un nivel de saturación, es decir, la gráfica nos dice que prácticamente el 100% de los docentes de secundaria europeos declara utilizar la tecnología en la preparación de sus clases, pero fíjense que apenas hemos avanzado en el uso real, ¿verdad? Necesitamos ir un poco más allá y en este sentido, quizá precisamente el nudo gordiano está en qué son capaces de hacer los docentes con la tecnología. Miren, a mí esta transparencia que ven ahora, esta imagen, me encanta. Y les explicaré por qué. Ustedes verán ahí probablemente nada más y nada menos que un mapa tanto peculiar de Europa Occidental. Bien, este mapa está construido punto a punto, cada punto de luz es un centro escolar que está conectado con otro de otro país europeo. Y conectado significa que en el marco del programa e-twinning, ¿verdad?, de hermanamiento de escuelas, hemos sido capaces a escala europea de generar tal intercambio entre centros escolares que finalmente hemos acabado dibujando el mapa de Europa.
Esto no requiere grandes inversiones en tecnología y, sin embargo, es una perspectiva pedagógica que está perfectamente al alcance de los docentes europeos que quieren trabajar o que han trabajado y siguen trabajando por la construcción de Europa. Cuando ven los puntos rojos, eso significa que hay tal saturación de escuelas en ese lugar, como pueden ver, por ejemplo, en el caso en fin, del Mediterráneo o en el caso del centro de España, que prácticamente, el punto se vuelve rojo. Esto es impresionante. No requiere una gran inversión tecnológica. Requiere sencillamente la competencia profesional adecuada. Vamos a hacer esto. ¿Se acuerdan de este ínclito personaje del inspector Gadget, ¿no? ¿Queremos construir profesores que sean profesores Gadget? No, yo no creo que esta sea la solución. O sea, no se trata de marear, ¿verdad?, a los docentes o equiparles todavía más, aunque sea en base a, herramientas teóricas. De hecho, lo que debemos hacer es revisar el tipo de apoyo que estamos dando a los docentes. En el contexto del programa TALIS de la OCDE, les preguntamos a los docentes, digo porque yo estaba ahí cuando se hizo, ¿cuáles son las áreas en las que todavía sienten mayor necesidad de desarrollo profesional? Estamos hablando siempre de docentes de aproximadamente el grupo de edad correspondiente a nuestra ESO, ¿verdad? La primera prioridad es cómo atender a los alumnos con necesidades educativas especiales en el aula ordinaria. Pero fíjense, la segunda y la tercera tienen que ver con el uso de la tecnología. Es decir, nuestros docentes nos están diciendo que sienten la presión detrás, ¿verdad? Y que no terminan de saber exactamente cómo sacar partido a algunas, ¿verdad?, de esas ventanas de oportunidad que mostramos en el documento. Necesitamos verdaderamente una aproximación distinta, no ya a la formación docente. Háganse la pregunta muy simple. ¿Cuál es el nivel de uso de la tecnología en los centros de formación inicial del profesorado? ¿Ustedes creen que son la vanguardia de los sistemas educativos europeos en cuanto a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Miren, nosotros lo investigamos en su día y no encontramos, desde ese punto de vista, buenas noticias. Necesitamos invertir más, probablemente, en esos centros de formación y convertirles en la vanguardia, pero necesitamos también cambiar nuestra aproximación a la formación docente en este ámbito. Generalmente, la historia nos demuestra que enviamos oleadas de formación, sacamos a los docentes de su contexto cotidiano, los llevamos verdaderamente a programas de formación en el momento en que nuestras expectativas están más hinchadas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que a medida que los docentes vuelven al lugar ordinario y las expectativas se van convirtiendo en una aproximación realista, esa, formación se pierde y se llega, en definitiva, a la desilusión. ¿No sería mejor empezar en algún lugar más próximo a las necesidades docentes? En la UNESCO acostumbramos a decir que 30 horas de formación fuera del centro escolar no tienen para el docente el mismo valor que 3 horas de apoyo, de coaching, en el propio centro escolar, ¿verdad? Y eso lo tenemos acreditado. Empecemos por ahí, empecemos allí donde estén los docentes y acompañémosles hasta esta meseta, ¿verdad?, donde encontrarán verdaderamente la productividad y podrán disfrutar, en definitiva, de esas experiencias. Quiero terminar con un último mensaje. Miren, a lo largo de este documento y también de esta presentación hemos ido transitando por mundos que en el fondo se hablan poco entre sí. Hemos ido transitando por el mundo de las políticas educativas, de las macropolíticas, hemos hablado, por ejemplo, de PISA, y el documento lo hace. Y, sin embargo, ese mundo de la política educativa, en serio, trata poco de las políticas sobre el uso pedagógico de la tecnología. Es como si la gente que se dedica a esa cuestión perteneciera a una comunidad distinta, a un país distinto. Pero lo más importante es hacerse la pregunta, bueno, y en toda esta discusión, ¿cuál es el papel del usuario final? Y el usuario final es el docente, es el alumno, la alumna, y es cada vez más también la familia y la comunidad. Ese es el mensaje quizá más importante. Necesitamos construir espacios como el que hoy ofrece probablemente la Semana Monográfica, en los que podamos debatir exactamente de qué modo damos salida a las necesidades de los usuarios reales, ¿verdad?, a través de políticas que nos ayuden cada vez más y mejor, con tecnología, donde sea y cuando sea oportuno, a conseguir que los alumnos aprendan más y mejor. En eso estamos. Espero que a lo largo de esta charla, que en el fondo ha sido un tanto atípica, ¿verdad?,
haya conseguido, si no convencerles a ustedes, por lo menos conseguir que el oráculo de Delfos, que estoy seguro que lo escucha todo, tenga ahora más evidencias para que cuando el próximo investigador le haga una visita le diga, sí, la transformación de la educación está próxima y tú lo verás bien pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francesc Pedró, por tan brillante y estimulante presentación. Yo diría además que equilibrada, porque has puesto el peso de las responsabilidades y de los impulsos donde probablemente deben estar. Bien, a continuación, el director general de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Xavier Prats, va a intervenir, señalarles que es el responsable, obviamente, de las políticas de la Unión Europea en educación, pero dentro de ese muy amplio paraguas quiero recordar que tiene la responsabilidad de la nueva formulación, de la nueva etapa de los dos programas extraordinariamente simbólicos, como son el Erasmus Plus en este caso, y el Marie Curie, y que representa a la Comisión Europea en el Consejo de Administración del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que algo tiene que ver con el tema que aquí nos ocupa. Buenas tardes, señora secretaria de Estado, señor director. Buenas tardes. Bueno, este fin de semana me leí el papel de Francesc y pensé, bueno, ¿qué voy a decir? Es un papel excelente. En realidad, su presentación es muy atractiva, pero no le hace justicia a lo exhaustivo que es el texto. Y lo que se me ocurre, primero, es ser breve, porque hemos tenido mucha información, pero también Francesc nos ha explicado qué le hace la tecnología a las personas. Y es por eso, y además con mucha razón, que en el fondo su conclusión es que en el fondo se trata también de personas, más que de tecnología y TICs. Yo quería decirles algunas palabras no sobre lo que hace la tecnología a las personas, sino lo que hoy, sino lo que le va a hacer mañana a los sistemas. Y, naturalmente, lo primero que hay que hacer es reconocer que no es fácil saberlo, ¿no? Aquí tienen ustedes dos citas. Edison, gran inventor, inventó más de 1000 patentes. Se quedó tan impresionado con el nacimiento del cine que llegó a la conclusión que en 10 años los libros ya no servirían para la educación, porque con el cine se podía enseñar todo. O sea que a veces que hay un invento realmente tecnológico que es tan impresionante y tan nuevo que parece que vaya a revolucionar las cosas y luego la realidad es más modesta. Pero también hay lo contrario, ¿no? Daryl Zanuck, que es uno de los moguls, uno de los papas de Hollywood, el creador de la 20th Century Fox, y con toda su experiencia, o quizás precisamente por toda su experiencia en el cine, cuando llegó la televisión como producto comercial, le dio 6 meses de vida, porque dijo, y aquí lo tienen ustedes, que todo el mundo se cansaría de pasarse la tarde delante de una caja de cartón. Así que es muy difícil saber qué tecnología va a ser revolucionaria y qué tecnología va a ser una moda pasajera. Incluso cuando vemos los cambios de la tecnología, es difícil interpretarlos, ¿no? Esto es la imagen de cualquier metro de hoy, y lo primero que nos viene al espíritu es hasta qué punto la gente hoy está ensimismada, aislada y sin comunicar, ¿no? Y seguramente hace 50 años eso era muy distinto, y efectivamente era muy distinto. La gente estaba en un metro y realmente, en el fondo, pues era lo mismo. Pues no, porque en realidad no era lo mismo. Por ejemplo, las fuentes de información de esta gente son muy distintas de las fuentes de información de las de hoy. Y además, hay algunas cosas, en cambio, que sí que lo han cambiado, ¿no? Estas dos fotos indican que seguimos siendo sociedades donde la mayoría de los ciudadanos viven en grandes ciudades, organizadas de una cierta manera y con unos parámetros que siguen siendo típicos de esas sociedades occidentales. Así que realmente es difícil saber cuál es el impacto de la tecnología en la educación. Yo lo que quería decirles y intentar demostrarles con pocos minutos es la idea siguiente, que la globalización combinada, el efecto combinado de globalización, cambio demográfico y tecnología, van a crear unos cambios que eso sí que, contrariamente a los cambios exclusivamente personales que acaba de describir Francesc, eso sí que representan realmente un tsunami porque cambian fundamentalmente la distribución de talento del mundo, la demanda global de educación y la naturaleza del conocimiento.
Sobre la distribución del talento, esto es una imagen de, espero que se vea, es la imagen de la población mundial entre 25 y 34 años en el año 2000. Son 90 millones de personas, un porcentaje muy bajo, porque comparado con la población total adulta es bajo. Y si veis la distribución, aproximadamente Estados Unidos, China y Europa se reparten un 17% cada una, y España aquí representa un honorable 3%. En el año 2020, dentro de 5 años, el total de la población mundial con estas características, población entre 25 y 34 años y un título universitario, será de 200 millones. China representa el 30%, Japón, que representaba el 10%, representa el 4%, España representa el 1%. Y ese es el resultado de dos fenómenos concomitantes. El primero, por supuesto, la entrada en el mercado de trabajo y el progreso extraordinario de las economías emergentes, sobre todo China, pero también el envejecimiento demográfico de sociedades como Japón hasta ahora, y aquí ya se ve, pero desde luego sociedades también como el conjunto de las sociedades europeas. Esto tiene algunas implicaciones muy importantes para el futuro, porque lo que significa este cambio en la distribución mundial del talento es no solamente que hay un diferente reparto de recursos tan fundamental como es la educación, sino que también tenemos mucha evidencia de que, contrariamente a lo que se pensaba hace unos años, no es el talento que sigue al capital, sino que el capital que sigue al talento. Por consiguiente, el hecho de que haya un reparto distinto de la gente adulta con competencias tiene unas consecuencias extraordinarias sobre el futuro, sobre la productividad y sobre el reparto de la riqueza. Solo señalar que el hecho de que haya un aumento muy importante del número de gente con educación universitaria, esas cifras del 2020, trasladadas al 2040, habrá 400 millones de personas con título universitario. Esto no significa necesariamente que a un aumento importante de las competencias haya un aumento equivalente de los puestos de trabajo que requieren esas competencias. Y tenemos el comienzo de la evidencia, como hay un estudio de dos científicos, Osborne y Frey, de hace un año y medio, que hicieron un cálculo sobre el porcentaje de los puestos de trabajo en Estados Unidos que están en riesgo de automatización, es decir, de dejar de existir debido a la tecnología, y porcentajes de un 45%. Difícil de probar, pero es ciertamente una indicación de que la tecnología está realizando unos cambios extraordinarios que se añaden a cambios demográficos. Si vemos ahora lo que es la demografía, esas son dos imágenes sobre la pirámide demográfica en España. En el año 1955, es una pirámide que es realmente un triángulo. La diferencia importante entre el 55 y hoy es no solamente lo que se ha estrechado la base de la pirámide, sino lo que se ha alargado la parte de arriba. En el año 55 no había prácticamente nadie en España que tuviera más de 85 años. Y ahora, actualmente, ese es el segmento de población que más aumenta. Y esto, con las tendencias actuales, en el año 2050 habrá en España 9 inactivos por cada 10 personas activas. Eso también tiene una implicación muy clara, y es que la idea que tenemos hoy de que la vida de los individuos consiste en estudiar durante unos años, trabajar durante un número de años y luego descansar, no solamente hoy ya deja de ser una realidad, sino que es completamente insostenible. Porque para que económicamente y socialmente esta estructura demográfica, de la que España no es más que un ejemplo de lo que ocurre en el resto de Europa, para que eso sea sostenible, el aumento de productividad y por consiguiente de conocimientos del conjunto de la población adulta hace que sea inimaginable que se pueda satisfacer esa necesidad con el tipo de sistemas educativos que tenemos ahora en España y en Europa. Hemos visto rápidamente los cambios que se producen en la distribución del talento debido a la globalización. Hemos visto las tendencias demográficas en los países occidentales y el envejecimiento. Y ahora dos palabras sobre el impacto de la tecnología sobre la educación en el sentido más amplio que es sobre las personas. El 90% de la información que se han producido en los últimos 2 años, que existe en el mundo, se han producido en los últimos 2 años. Esto en sí es llamativo, pero lo que es interesante es que la razón por la que esto es así es que esa información además se puede tratar. Es decir, que hoy tenemos una capacidad para tratar la información que hace, por ejemplo, que lo que ha sido la base del método científico, que ha consistido esencialmente
en esforzarse por crear muestras representativas para crear ciencia, porque se daba por sentado que es muy difícil abarcar el total de cualquier población. Ahora, con la tecnología, este problema ya no existe, porque para la mayoría de los experimentos científicos y de ciencias sociales es posible abarcar y analizar el conjunto de la población que se está estudiando. Y eso tiene unas implicaciones mucho más dramáticas que lo que nos describía Francesc sobre la educación, porque, por ejemplo, eso significa que hoy en día es muy fácil, ya hoy en día, con un algoritmo que ya existe en el mercado, para cualquier institución universitaria, por ejemplo, tener una idea muy precisa sobre lo que puede dar de sí un estudiante en los próximos años. Lo cual presenta problemas éticos muy importantes, porque es perfectamente imaginable que una universidad le niegue el derecho a un estudiante a entrar en esa universidad, no por el color de su piel, no por su origen económico, sino por una estimación de cuál va a ser su potencial intelectual. Pero lo que es todavía quizás más importante es la extrapolación de lo que nos explicaba antes Francesc cuando describía esa clase que construía un puente, ¿no? Lo esencial de esa clase es la colaboración. Y esto es no solamente el secreto del conocimiento para los individuos, sino que es el secreto del conocimiento en nuestras sociedades. Y si uno mira que el conocimiento no es ya la acumulación de información, no es ya simplemente la invención de tecnología, sino que es la utilización de la tecnología de manera colaborativa en redes cada vez más complejas y en situaciones de inestabilidad, que es la definición de la manera en que viven nuestras sociedades. Y uno mira hasta qué punto, por ejemplo, las universidades, en todo el mundo y desde luego en Europa, están organizadas, pues uno se da cuenta del reto que representa la tecnología y los cambios que estamos viviendo, porque si una universidad es algo, es sobre todo todavía una institución organizada verticalmente por disciplinas, donde la flexibilidad y la colaboración entre disciplinas es algo deseable sin duda, es algo que todos quieren, pero que es muy difícil de aplicar. El otro impacto interesante de la tecnología es que deconstruye la educación, ¿no? Porque lo que nos permite hoy el uso de las tecnologías es ver que la función que tradicionalmente se ha considerado como indisoluble de un investigador y un enseñante, de que los tiempos que tradicionalmente están organizados en diplomas y que los contenidos de la educación cambian. Y para esto les daré simplemente un ejemplo de un señor muy conocido en la literatura de la innovación que se llama Clayton Christensen. Clayton Christensen escribió un libro que se llama El dilema del innovador, enseña en la Harvard Business School, y un día se acercaron de la Universidad de Phoenix, de Arizona, que es una universidad puramente online, y le propusieron dar 10 cursos magistrales para Phoenix. Y Clayton fue a preguntar al decano de Harvard, ¿puedo dar esos cursos? Y el decano le dijo, bueno, si insistes, si te parece importante, pero desde luego para una universidad de ese tipo no lo vas a hacer en nuestros establecimientos con el logo de Harvard, porque eso nos va a reducir nuestro brand name. Así que Christensen le pidió a Phoenix que le diera una sala, llegó a la sala y empezó a grabar su curso. Y al cabo de 5 minutos se interrumpió, porque se dio cuenta que toda su audiencia, como hoy aquí, se componía de chicos y chicas jóvenes extraordinariamente atractivos, de una belleza extraordinaria. Con lo cual se interrumpió y dijo, bueno, pues ustedes, ¿dónde estudian? Y después, no, somos actores. Nos han contratado para que cuando usted diga algo, sobre todo si no es muy interesante, pongamos una cara interesada para que cuando quien vea este curso lo siga, siente interés en explicarlo. Y cuando el señor Christensen vio la traducción de su curso, la producción de su curso, vio que su PowerPoint lleno de E's y A's y con alguna imagen se había convertido en algo mucho más interactivo todavía de lo que hemos visto con Francesc hoy. Con lo cual llegó a una conclusión muy simple, ¿no? La primera es que no hace falta ser un gran investigador para ser un buen profesor. Para enseñar bien no hay ninguna necesidad de tener grandes credenciales académicas. Sobre todo, además, la pregunta que se le ocurrió al señor Christensen es ¿cuánto gasta Harvard en educación, en aumentar la calidad de su educación? Y la respuesta es 0. Harvard no gasta nada en mejorar la calidad de su educación. Gasta en muchísimas cosas muy importantes, pero no en mejorar la calidad de educación. ¿Cuánto gasta Phoenix en la calidad de educación? Absolutamente todo, porque vive de eso. Esto quiere decir simplemente que lo que está ocurriendo debido a la tecnología es que no cambia tanto
la manera de enseñar a las personas, cambia el modelo de negocio de la enseñanza. Por ejemplo, estamos tan acostumbrados a pensar que la manera de conseguir manera de educarse es conseguir un título, que es difícil concebir lo que ya está pasando en muchos centros universitarios, que se han dado cuenta, primero, que hay muchísima más gente que tiene que saber algo de derecho y algo de administración, por ejemplo, pero sin necesidad de un título de abogado. Y que hay muchísima gente que con o sin título de abogado, o con o sin título de gestión o de economía, necesitará seguir aprendiendo durante mucho tiempo. Así que no hay ninguna razón para que un título universitario consista en 4 años que se acaban con un diploma, en vez de 3 años seguidos de una suscripción vitalicia que te permite tener acceso a lo que produce una institución educativa. Eso normalmente son solamente especulaciones, pero si uno mira la imposibilidad de responder a las necesidades de mayores y mejores conocimientos debido a la globalización, si uno mira las necesidades en términos de productividad que provoca los cambios demográficos, y si uno mira el potencial que permite el uso inteligente de las tecnologías, uno se da cuenta de que lo que tenemos asumido como los fundamentos de la educación, probablemente habrá que repensarlos, de la misma manera de que hemos tenido que repensar los fundamentos, por ejemplo, de un sector tan importante como los medios de comunicación, como la información. Y termino con 2 palabras sobre para qué sirve la educación. Y esta imagen es una buena ilustración, ¿no? Es una escuela en una provincia de China, en el mes de mayo de hace 2 años, que están preparando el Gaokao, que es el equivalente de la selectividad, ocurre cada 7-8 de junio, y unos 9 millones y medio de jóvenes chinos se presentan para tener acceso a la universidad. Esta clase, si la veis, es como cualquier otra, que tiene una particularidad que quizás no percibís, y es que del techo hay unos Baxter, del que sale para cada niño que está en su mesa con un ordenador y unos libros, sale una jeringa que va a la vena para inyectarles aminoácidos, para que sigan estudiando durante más tiempo. Esto es realmente extraordinario y desde luego no es educación, pero es el resultado de llevar al extremo un tipo de educación que está basado en la acumulación de conocimientos puramente cognitivos, asemejado, digamos, juntado a un sistema donde la educación es extraordinariamente importante para el progreso social. Pues la combinación de esos 2 factores lleva a una distorsión como esta, donde hay una generación entera que se sacrifica de manera extraordinaria y que es al mismo tiempo desesperante, pero también una demostración patética de la fe, de la confianza y la determinación que tienen las economías emergentes sobre el futuro de la educación y lo que la educación puede hacer por ellos. Y esto quizás sí que es realmente la lección para Europa, ¿no? Como tuvimos en Europa después de la guerra, y esto en España no nos damos tanta cuenta porque la Segunda Guerra Mundial no fue nuestro problema, tuvimos otros dramas en esa sociedad. Pero claro, hubo una generación en Europa que reconstruyó el continente en 10 años y nadie creía que eso fuera posible. Y era una generación de constructores. Ahora lo que Europa necesita, en mi modesta opinión, es también una generación, pero esta vez una generación de educadores, que sean capaces de explotar el potencial de la educación. Y el potencial de la educación no es solamente hacer personas mejores, que ha sido lo que siempre ha sido y debe seguir siendo la educación, es algo más. Tenemos una necesidad imperiosa en Europa de no ocuparnos solamente, que es mucho, de paliar los efectos de la desigualdad, con medidas redistributivas, con medidas fiscales, con medidas de cohesión, sino de prevenir las causas de desigualdad. Y la principal causa de desigualdad son las desigualdades educativas. Hay una relación directa entre los países que crecen más y los países que tienen mayor nivel de igualdad. Y la razón por la que los países más desiguales crecen menos es que, al haber más desigualdad, la gente con menos recursos invierte menos o recibe menos ayudas para la educación. Esto es lo que debe inspirarnos de cara al futuro, a poner un esfuerzo mucho mayor sobre el potencial que tiene la educación combinada con la tecnología para mejorar nuestras vidas. Y termino con 2 palabras sobre lo que puede hacer Europa para esto. Y la respuesta corta es que poco en el sentido de que la Unión Europea no tiene competencias reglamentarias en materia de educación. No podemos decirle a los países, a las instituciones, cómo tienen que organizar sus currículums.
Pero lo que sí podemos hacer es dar incentivos para los que quieren innovar. Es financiar la innovación, financiar la movilidad, financiar la internalización. Y también algo muy importante, y es intentar, y ese yo creo que es, en todo caso, la prioridad principal, que la educación se convierta en uno de los elementos centrales de la estrategia de Europa para salir de la crisis. Para eso tenemos algunos instrumentos. Todos ustedes conocen el programa Erasmus+. Europa tiene un presupuesto, como sabéis, cada 7 años. Tenemos grandes batallas para definirlo cada 7 años y luego una paz norcoreana de 7 años. El presupuesto de la Unión Europea para los 7 años de 2014 a 2020 no aumenta nada. Pero dentro de ese presupuesto, el programa Erasmus Plus aumenta en un 40%. Un 40%. El 40% de poco sigue sin ser mucho, pero es un instrumento que creemos que es un instrumento que tiene un potencial innovador. Y un potencial innovador para las personas igual que para los sistemas. Francés se refería a eTwinning. eTwinning es una plataforma donde 250.000, 250.000 de maestros europeos están ahí para intercambiar, como nos decía. Esas son las cosas que Europa puede hacer. Y esas son las cosas que Europa, creo, tiene que seguir poder haciendo, porque es la manera para Europa de explicar que puede ser no solamente una fuente de austeridad, sino también una fuente de esperanza, que es en el fondo lo que la educación debe ser para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, Xavier Prats. Y la intervención de la Secretaria de Estado de Educación cerrará esta sesión. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Santillana y a la Fundación Rafael del Pino el haberme invitado hoy aquí, puesto que el tema de la incorporación de las tecnologías de la información en la educación es un tema prioritario para el Ministerio. Tengo que reconocer que no tengo una presentación PowerPoint y con eso espero que no concluyan, como ha sugerido Francesc, que los políticos vivimos en otro planeta y somos ajenos al mundo de las tecnologías. No vengo ni de Marte ni de Venus, vengo de un ministerio donde se da mucha importancia a cómo se puede incorporar de forma más eficiente de cómo hemos hecho hasta el momento las tecnologías de la información. ¿Cuál es para nosotros el objetivo principal de poder incorporar las tecnologías de la información? Como ya se ha dicho en varias de las presentaciones, quizás la principal es conseguir dar una atención más individualizada a los alumnos. Hemos tenido un modelo educativo que se ha basado fundamentalmente en dar el mismo tratamiento a todos los alumnos con el objetivo de que consiguiesen resultados similares, y la reforma educativa lo que pretende cambiar este modelo es evolucionar hacia un modelo donde se reconozca, un modelo capaz de reconocer cuál es el talento de cada alumno, de reconocer la diversidad de talentos que hay en todos y cada uno de los alumnos y de poder permitir que cada alumno desarrolle al máximo su potencial. Esto es una labor muy complicada para un docente, que entonces no tiene que dar una lección única para una clase de varios alumnos, sino que prácticamente tiene que conseguir llevar a cada alumno a su ritmo, y en este sentido la capacidad de incorporar las tecnologías de la comunicación al aula facilita muchísimo el poder hacer esto. Yo he tenido la suerte de estar en colegios en España donde han llevado al extremo esta atención individualizada a través de las TIC, y donde he podido ver, por ejemplo, cómo cada uno de los alumnos en un aula tenía un plan de trabajo distinto semanal, y el profesor era capaz de seguir cada alumno a un ritmo diferente para, al final de cada etapa, poder llevar a esos alumnos al desarrollo máximo de su potencial. Quizás a nivel internacional, el ejemplo más extremo que se ha planteado es lo que se llama Flip Education o educación invertida, donde lo que se plantea es que las tecnologías de la información pueden ayudar a cambiar el rol que tanto el profesor como el alumno desempeñan en el aula y fuera de ella, de forma que lo que plantean, e insisto, es un caso extremo, es que, puesto que el hecho de que el profesor repita una clase año tras año de la misma forma no es un elemento muy creativo,
que los alumnos puedan escuchar en un vídeo, por ejemplo, en sus casas, la clase que da el profesor, y que luego, cuando vienen al aula, el papel principal del profesor sea ayudarles a resolver los problemas que tienen, sea ayudarles a trabajar en equipo, sea ayudarles a ser innovadores, a ser creativos, a hacer presentaciones, a desarrollar ensayos. Yo personalmente creo que este es un ejemplo un poco extremo, que pensar en los alumnos escuchando al profesor en sus casas y luego llegando al aula solamente para realizar este tipo de trabajos, quizás no es necesario llegar a ese extremo, pero sí que considero que de alguna forma nos señaliza o nos abre los ojos a la necesidad de que a través de las tecnologías de la comunicación el profesor deje de realizar una labor de transmisión muy unilateral de contenidos y conocimientos hacia el alumno, que nuestro país sigue poniendo demasiado énfasis en la memorización de contenidos, y pase a tener un papel mucho más creativo, donde no solamente transmita contenidos, sino que también motive al alumno a aquellas facetas donde en pruebas internacionales como PISA nuestros alumnos tienen un rendimiento relativamente más pobre porque no se les enseña todavía en el aula, como es la resolución de problemas, como es trabajar en equipo, como es ser innovadores a la hora de poder integrar fuentes de información diferentes, de áreas de conocimiento diferentes, o poder escribir ensayos creativos. Y, por lo tanto, yo creo que las tecnologías de la información fundamentalmente ayudan a facilitarle al profesor el darle al alumno una atención individualizada, y también a cambiar los roles tanto del alumno como del profesor. El profesor deja de ser un elemento de transmisión unilateral a ser un supervisor de muchas actividades muy creativas que tiene que realizar el alumno, y el alumno deja de ser un receptor pasivo de esa información a tener un papel mucho más activo en la clase. Como digo, he tenido la suerte de verlo en acción en algunos colegios en España, y realmente tienen resultados muy impresionantes. Por otra parte, obviamente, las tecnologías de la información pretenden abrir las fronteras de forma que los alumnos puedan tener acceso no solamente a los docentes del centro escolar en el que se encuentren, sino a docentes de todo el mundo, a contenidos curriculares que aportan docentes de todo el mundo, y, por lo tanto, salir del conocimiento que obtienen exclusivamente de un libro de texto a poder obtener todas estas fuentes de información. Esto en sí es muy positivo, pero obviamente todos entendemos que también tiene un límite y que hay que enseñar a los alumnos a poder calibrar cuál es la calidad de esas fuentes de información y a poder poner un límite a cuáles las fuentes de información que uno debe tener en cuenta. Es muy importante también a la hora de mejorar la relación de los colegios con los padres. Los padres a menudo se quejan en nuestro país de que no tienen suficiente información de cómo está evolucionando su hijo, de que no tiene suficiente interacción con el docente. Muchas veces, a través de las tecnologías de la información, los padres pueden tener información diaria de cómo ha trabajado su hijo, los resultados que ha obtenido, si ha tenido algún problema, y por lo tanto se facilita mucho la interacción. Y finalmente, yo creo que un aspecto fundamental y que en muchos países realmente está teniendo un impacto enorme, como también se ha mencionado, es la posibilidad que da a los profesores de establecer redes a través de las cuales comparten buenas prácticas, comparten contenidos curriculares y comparten experiencias. Estaba intentando buscar en el iPad, porque aunque no tenga PowerPoint, sí tengo iPad, cuál es el número de descargas de algunas de las redes más conocidas de profesores, porque lo he oído en algunas presentaciones y realmente son unas cifras elevadísimas, pero como no lo he encontrado, solo les puedo decir que son cifras muy elevadas. Los profesores realmente descargan con una frecuencia altísima clases de otros profesores, contenidos curriculares de otros profesores, vídeos donde explican cómo resuelven algunos de los problemas que se encuentran en el aula, y realmente esta capacidad de establecer redes colaborativas entre los profesores y de compartir buenas prácticas en algunos países se ha convertido en un elemento tan importante, por ejemplo, en algunos países asiáticos, que hay algunos profesores que se valoran muchísimo en esas sociedades porque son profesores cuyas clases se descargan con una frecuencia enorme
enorme por parte de otros profesores, porque consiguen, no sé, en materias de especial dificultad, como puede ser matemáticas, muy buen rendimiento de los alumnos, y muchas veces es solo a través de un vídeo que otros profesores pueden comprender cuál es la diferencia entre cómo dan la clase esos profesores y cómo la dan ellos, y por lo tanto incorporar algunos de los elementos que les parezcan útiles. En cuanto al ámbito universitario, obviamente los MOOCs es algo que ha entrado en el mundo universitario, los Massive Open Online Courses. En su momento se habló de que era una revolución de tal magnitud que prácticamente iba a eliminar a las universidades presenciales. Yo creo que finalmente nos quedaremos en un punto intermedio, como en la mayor parte de las cosas. Es verdad que los MOOCs consiguen que profesores de muchísima calidad, de universidades de prestigio, lleguen a alumnos de todo el mundo. También es verdad que hay problemas que todavía no se han resuelto, como son los problemas de cómo se certifican esas titulaciones o qué se hace con aquellos ámbitos del conocimiento que tienen una parte experimental que obviamente no se puede dar online, y sobre todo que hay un porcentaje muy alto de alumnos que se matricula, un número muy alto de alumnos que se matricula, pero un porcentaje muy bajo de alumnos que finalizan estos cursos. A lo mejor pueden servir para algunas áreas de conocimiento, para no todas, a lo mejor pueden servir como un complemento a las clases presenciales, y yo creo que quizás sea este modelo mixto, el blended model, el que finalmente sea una solución mejor para la mayor parte de las situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con las iniciativas anteriores? Porque no necesariamente ha sido un problema de falta de inversión. En España, sobre todo a través de un programa que se llamaba Escuela 2.0, se invirtió mucho dinero en la incorporación de tecnologías de la información. Nosotros creemos que el problema fue que se limitó a repartir portátiles y tablets, y que no había ni un esfuerzo en formación del profesorado, ni un esfuerzo en poder desarrollar con el profesorado cuáles eran los proyectos a través de los cuales esta incorporación de las TICs iba a conseguir este cambio en la metodología de la enseñanza, este cambio en el rol que el profesor y el alumno desarrollan en el aula. Entonces, el simple reparto de tablets no llevó a mucho. Hay una evaluación del impacto de aquellas aulas donde llegaron portátiles o tablets a todos los alumnos, y, de hecho, las conclusiones son que el rendimiento era ligeramente menor que en aquellas aulas donde no había llegado, pero creemos que no es por un efecto pernicioso de la tablet en sí, sino por la falta de un programa coherente e integrado que ayude a los docentes a incorporar la TIC y a llevar a cabo este cambio de metodología. Y, por otra parte, algo que también se ha comentado, la brecha digital. Obviamente, los alumnos, y cada vez más, son nativos digitales, y el profesorado a veces encuentra dificultades para ser tan ágil en la gestión de toda la nueva tecnología como son sus alumnos, y esto es algo en el que hay que poner mucho esfuerzo. ¿Cuáles son las iniciativas que hemos puesto en marcha desde el Ministerio de Educación? En primer lugar, estamos trabajando en un proyecto de conectividad. Uno de los problemas que se me ha olvidado comentar que tuvo Escuela 2.0 es que muchas escuelas no tenían buena conectividad, y bueno, pues en muchas ocasiones que he visitado centros escolares, los alumnos que sí tenían la suerte de haber recibido tablets se quejaban de que continuamente perdían la conexión, y que al final el profesor pues ya se cansaba y les decía que dejasen el tablet y volvían a un método más tradicional. Por lo tanto, estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria en un proyecto de conectividad para poder dotar a todos los centros escolares del país de banda ancha de calidad, y que, por lo tanto, todos, incluidas las zonas rurales, tengan la posibilidad del acceso de calidad a Internet, con las medidas de protección necesarias en el ámbito educativo y tratándose de niños. Por otra parte, hemos puesto en marcha un punto neutro para la adquisición de material digital. Estamos viviendo también una transición del libro de texto de papel al libro de texto digital. Se habla mucho, y es muy importante en momentos de crisis, que esto va a tener una consecuencia muy positiva, que es una reducción muy importante en el coste. En este momento, para las familias, el coste del libro en papel, de los libros de texto en papel, está por encima de los 300 euros
cuando se pase al libro digital, la estimación que se hace es de 60 euros año. Esto, obviamente, es muy importante en un momento donde la financiación a las familias de los libros de texto se ha visto disminuida durante la crisis. Pero, además, estos libros digitales son diferentes, son más dinámicos, son más interactivos y permiten, como decía antes, el uso de múltiples fuentes de información. Por otra parte, hemos puesto en marcha el proyecto Procomún, que pone a disposición de toda la comunidad educativa más de 100.000 recursos educativos gratuitos, y estamos desarrollando una plataforma digital que pretendemos que sea dinámica, que sea participativa y que permita no solamente que el Ministerio aporte contenidos curriculares a la comunidad educativa, sino que invite a la comunidad educativa a participar y a aportar contenidos curriculares, buenas prácticas y, por lo tanto, a ser el primer paso en esa evolución hacia una red colaborativa entre profesores que, como decía antes, ha tenido tanto éxito en otros países a nivel internacional. Y para acabar, y esto es, digamos, un second thought, como dicen en inglés, un pensamiento a colación de la intervención que me ha precedido, sí me gustaría decir dos palabras sobre por qué la educación es importante. La educación entiendo que es importante a muchos niveles. A nivel personal, porque es el principal motor de movilidad social, o debería de convertirse en el principal motor de movilidad social. Todos los estudiantes, sin excepción, deberían de poder desarrollar todo su talento, independientemente del entorno socioeconómico del que procedan. La reforma educativa, que no voy a entrar en detalle ahora, o sea que no les voy a aburrir con temas técnicos, básicamente apunta a eso, a que la educación se convierta en el principal motor de movilidad social. En nuestro país, la crisis ha tenido una característica que la ha hecho particularmente sangrante, y es que el desempleo juvenil ha incrementado muchísimo. Entre el año 2008 y el año 2012, el desempleo juvenil en nuestro país incrementó del 24,6% al 53%. Es decir, se duplicó. Solamente Grecia ha experimentado algo similar. En el resto de los países de la Unión Europea ha habido un incremento en el desempleo juvenil, pero no tiene nada que ver en magnitud. Yo creo que parte del problema por la que la crisis se ha cebado tanto con los jóvenes tiene que ver con algunas deficiencias de nuestro sistema educativo, como el altísimo nivel de abandono educativo temprano o como el bajo rendimiento de nuestros estudiantes que pretende abordar la reforma educativa. Y, como decía Javier Prats, no hay desigualdad mayor, no hay injusticia social mayor que no recibir el nivel de educación que te permita llegar a obtener el empleo que aspiras a tener, el empleo con el nivel de cualificación que aspiras a tener y con el nivel salarial que aspiras a tener. Por lo tanto, yo creo que el papel de la educación como motor de movilidad social es absolutamente fundamental, y cada vez más en una sociedad globalizada y cada vez más basada en el conocimiento y en la innovación, y donde, por lo tanto, la educación no solamente tiene que trasladar conocimientos a los estudiantes, les tiene que equipar con toda una serie de herramientas que no son solo conocimientos, que permitan que apliquen esos conocimientos a la resolución de problemas y, sobre todo, que permita que sigan aprendiendo durante el resto de su vida. Porque, como se decía en la presentación inicial de Francesc, la generación de conocimientos está creciendo exponencialmente y, por lo tanto, nuestros jóvenes van a tener que seguir aprendiendo el resto de su vida y ya no van a poder aspirar, como generaciones anteriores, a un empleo para toda la vida. A lo que deben de aspirar es a estar empleados toda la vida, que es diferente, y para ello van a tener que reciclarse con mucha frecuencia a lo largo de su vida laboral. Finalmente no, en segundo lugar, a nivel económico, como país, el sumatorio de muchas personas que consiguen un empleo de alta cualificación y que, además, debido al nivel de formación que tienen, son muy productivas en esos puestos de trabajo, hace que esos países tengan un crecimiento económico mucho mayor, y hay una correlación clarísima y fortísima entre el nivel de rendimiento de los alumnos y el potencial de crecimiento económico de los países. Y, por lo tanto, si aspiramos a que el crecimiento económico que empieza a ocurrir en nuestro país sea sostenible, sea robusto, sea inclusivo,
y sea equitativo, entonces es absolutamente necesario que la educación cumpla con el papel que he dicho antes de motor de movilidad social. Y finalmente, y no menos importante en los tiempos que vivimos, a nivel social tiene un papel fundamental porque los individuos que están bien formados se sienten, creo que se ha puesto también en una gráfica que viene de un estudio de la OCDE, participan mucho más activamente en las sociedades democráticas porque están mejor equipados para entender la complejidad de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar en las sociedades democráticas y, por lo tanto, sienten que influyen mucho más sobre su entorno y sobre su país y sobre los objetivos que se plantean, tienen muchos más altos niveles de autoestima y todo lo que se ha comentado antes respecto al nivel de salud y todo lo que esto lleva consigo. Por lo tanto, consideramos, como no, desde el Ministerio de Educación, pero también desde todo el Gobierno, que la educación cumple todas estas funciones importantísimas a todos los niveles y, como se ha dicho antes, Europa ha sufrido de un cierto estancamiento en los últimos años comparado con los países asiáticos o algunos países anglosajones como Australia y Canadá, que han apostado muy fuerte por la educación y sin necesidad de esas bolsas de aminoácidos tremendas, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por volver a colocar la educación en el lugar prioritario que merece y, por lo tanto, permitir primero que todas las personas consigan los niveles de empleabilidad que son la principal, el desempleo es la principal fuente de injusticia social en nuestro país en este momento y, segundo, permitir que nuestro país realmente consiga una recuperación económica sostenible y robusta. Muchas gracias a todos. Pues agradecemos a Montserrat Gomendio y a los demás intervinientes su presencia, sus intervenciones y la puntualidad con que las han desarrollado. Muchas gracias y hasta mañana.